Hola a todos, estás escuchando Yugi Podcast y voy a grabaros un pequeño podcast hasta que llegue a mi destino, ya que voy por la calle. Y voy a hablaros de varias cosas, hasta donde me dé el tiempo. Por una parte os voy a hablar de cómo tener vuestra Raspberry con programas actualizada a la última desde Raspbian. Aquellos que hayáis utilizado la Raspberry os habréis dado cuenta que Raspbian es una distro que está basada en Debian y es una distro pues muy estable, una distro donde encontraréis un montón de aplicaciones y servicios en los repositorios oficiales de Raspbian, pero a su vez son unas versiones un poco antiguas. Entonces os podréis encontrar en determinados casos con algunos problemas, como es el caso, por ejemplo, en este caso del script que he desarrollado para crear el blog, para crear el podcast, ORGBAS Blog. Lo añadiré aquí a las notas del programa. También decir, aprovechando ya que hablo de este tema, dar las gracias públicamente a David, un oyente del podcast que además compartimos algún que otro grupo en Telegram, donde pidiendo yo ayuda y diciendo, bueno, a ver si ya que está hecho este script y funciona perfectamente en Linux, a ver si puede ser también compatible con Mac y así pues bueno, muchísimo mejor, ¿no? Él tiene un MacBook Pro y bueno, se puso manos a la obra. Al principio fallaba un poco el script, Alphonse también lo estuvo testeando, y fallaba, sobre todo por los comandos set, que había que hacer una pequeña modificación y poner, digamos, una versión un poquito más antigua de Unix para que fuera compatible. Y a partir de aquí ya es totalmente compatible ORGBAS Blog con Mac. Así que si tienes un Mac, quieres crear un blog y te gusta el ORG Mode o quieres conocer el ORG Mode, quieres tener todo tu blog en un único archivo de texto plano y, como os digo, quieres montar un blog, tenerlo en tu servidor, Raspberry, en un VPS, subirlo a GitLab, a GitHub, donde quieras, pues bueno, es una de las posibilidades que puedes tener en cuenta, ¿no? Y nada, pues eso, sobre todo agradecer tanto a Alphonse en su día que le dedicó su tiempo para probarlo y testearlo y encontró los problemas, así como David, que él sí que ha estado pues durante un par de semanas a ratos dedicándole tiempo hasta que por fin lo ha conseguido. Decidí en su día, porque él me comentó, me dice si bueno, me lo enviaba a GitHub para publicarlo y si lo dejaba como único script, y al final decidí que no, porque digo, bueno, al fin y al cabo conozco el que yo he hecho. Oye, mira, tenemos una versión para Linux y otra para Mac. Así que si entráis en el repositorio, veréis que está ORGBAS Blog, que funciona para Linux, y ORGBAS Blog Mac, que funciona para Mac. También deciros que hay una carpeta que he creado que se llama Doc, donde he añadido toda la documentación de cómo funciona ORGBAS Blog para aquellos que se inicien, pues a ver un poco por dónde va la cosa y cómo funciona. De todas maneras, no descarto el grabar un podcast y explicar pues un poquito más, paso a paso, pues cómo funciona, porque sé que a muchos de vosotros nos gusta leer, así que aprovecho para grabarlo en podcast. Pero bueno, volviendo al tema del podcast, como os decía, por ejemplo, en mi Raspberry me decidí por instalar, ya tenía instalada Emacs, y pues dejar ahí el script de ORGBAS Blog y así poder publicar desde la Raspberry. Una cosa muy interesante. Puedo estar en cualquier parte y desde mi teléfono móvil me conecto por SSH y puedo publicar pues un post o puedo publicar un podcast sin ningún tipo de problema. Pero claro, me encontré con un pequeño problema, y es que la versión de ORGBAS Blog que había creado funciona, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya lo pone ahí en la documentación que he adjuntado, que por cierto está en castellano, también tengo que decirlo. Intentaré hacerla en inglés cuando tenga un momento. Funciona solo funciona con todas las versiones de Mac, ¿vale? Pero de la forma en que se presenta perfectamente el blog, que lo puedes ver perfectamente bien estructurado, es mediante la última versión de Mac, la versión 26 o 26.1. Claro, la Raspberry con Raspbian, como os decía, pues tiene algunos programas o servicios que son antiguos, ya que lo que intenta Raspbian es que sea una versión súper estable. La verdad es que funciona perfectamente bien, es muy difícil, yo diría prácticamente imposible. A mí nunca me ha fallado la Raspberry con el sistema operativo Raspbian, y precisamente es por eso, por su estabilidad. Es una de las cosas más destacables de Debian. Claro, pero por contra, pues pierdes el tener las últimas versiones de software. El hecho de instalar Emacs desde PPA es bastante complejo, porque hay un PPA disponible
que lo podéis instalar, por ejemplo, en Ubuntu, Debian y demás, pero para procesadores ARM no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, pues mal, lo tenemos bastante mal. Lo instalé también con Flatpak, ya a modo de curiosidad, instalé Flatpak en la Raspberry y tampoco lo pude instalar Emacs. Así que la solución, ¿cuál ha sido? Pues muy sencillo. Al final volvemos un poco a podcast atrás y pensando, digo, bueno, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo puedo instalar la versión 26 en Raspbian? Y algo que parece a priori tan difícil, pues es súper sencillo. Y es tan sencillo como instalarte un Docker. Un Docker, como he hecho yo, por ejemplo, me he instalado Ubuntu 19.04, imaginaros, creo que ahora está en beta, pero bueno, me he instalado un Docker de la Ubuntu 19.04 en Raspbian. Y claro, ahí tengo los repositorios oficiales de Ubuntu, o sea, tan sencillo como entrar dentro del Docker y escribir sudo apt install Emacs y ya me descarga la última versión de Emacs disponible, que está en los repositorios oficiales de Ubuntu en la 19.04, como es la Emacs 26, o sea, la última versión. Claro, nos encontramos en la mayor parte de los... Como sabéis, cada versión nueva de Ubuntu también van cambiando los repositorios de esta distro y están más actualizados. Ubuntu dispone también de versiones más, bueno, de que tienen soporte, un largo soporte y más estables, como son las LTS, y luego pues nos encontramos con la 19.04, bueno, yo lo instalo en un Docker, instalo bajo el objetivo que tengo y listo. Quiero deciros que es una de las posibilidades que tenemos disponible. Quien dice la Ubuntu 19.04, pues te puedes instalar la última versión estable, que es la 18.04, ¿vale? Si vosotros instaláis un Docker especificando que os instale la última versión de Ubuntu, os instalará por defecto la 18.04, que es la última LTS. Lo que pasa que aquí nos encontramos con el contra, en mi caso personal, de que disponíamos en los repositorios oficiales de Emacs 25, ¿de acuerdo? Pero bueno, problema resuelto. Nunca mejor dicho. La verdad es que lo instalé Emacs, perfecto. La versión 26. Dejo el script, descargo, instalo Git también, por ejemplo, dentro del Docker. Descargo desde el repositorio de org/block todo el repositorio, en local, dentro del Docker. Y ejecuto Emacs, ejecuto el script, funciona todo perfecto. Así que una cosa muy interesante para aquellos también que instaléis org/block y tengáis problemas, pues bueno, también es una solución. Al final, pues instaláis Docker, os descargáis la versión de Ubuntu, por ejemplo, en este caso la 19.04, y lo probáis. También lo he probado con Alpine Linux, esta distro muy ligera que está disponible para Docker, que tan solo ocupa 5 megas de salida, y luego a partir de aquí, cuando vais instalando Emacs, pues ya son 100 y pico megas más de Emacs, y vais instalando todas esas cosas, pues va creciendo un poco más el Docker, pero bueno, que también funciona perfectamente. ¿Qué hice? Bueno, pues en este caso, descargar Alpine Linux, el Docker, instalé el Docker, descargo el Docker de Alpine Linux, instalo Emacs, que por defecto ya viene con Emacs 26, y instalé Git también. Luego también instalé por último Bash, porque la distro de Alpine Linux no viene con Bash, pero bueno, instalas Bash y listo, ya lo tienes. Y también ejecuté el script y sin ningún tipo de problema. O sea, en un Docker de tan solo... ahora no recuerdo, hice en su día la comparación de tamaño, pero bueno, más o menos estaban ahí. Alpine Linux es más pequeña, pero claro, el hecho de descargar, de tener que instalar Bash, Git y Emacs, pues bueno, va creciendo un poquito más de tamaño, ¿vale? Pero bueno, es una solución, como veis, podemos instalar Alpine Linux en la Raspberry, podemos instalar paquetes a la última, podemos instalar Git a la última, podemos instalar Emacs a la última, cualquier programa que esté dentro de esta distro, de esta distro Linux. Y también con la versión, con el Docker de la 19.04 también instalé Synthin, ¿vale? Entonces tenemos también la ultimísima versión de Synthin para poder utilizar dentro de un Docker. Voy a crear un post en el blog de YouGeek donde os voy a explicar cómo crear un Docker de un modo muy sencillo, porque con una única línea de terminal podemos descargar, por ejemplo, la Ubuntu 19.04, como os digo, y a su vez entrar de forma inmediata, o sea, con un único comando dentro de este contenedor.
También, mediante Flags, como sabéis, hay instrucciones, que esto está en la documentación de Docker, creo que también en su día hice el post donde lo explicaba, pero podéis abrir, digamos, crear lo que son volúmenes dentro del contenedor, que lo que nos permite es acceder a carpetas que están en nuestro servidor, el local, de manera que son carpetas, o sea, rutas de una carpeta en nuestro servidor, donde podemos decir que la carpeta root, por ejemplo, dentro del Docker, que sería el equivalente a decir la carpeta de usuario, ¿vale?, del Docker, pues poder acceder a esa carpeta desde fuera del Docker. De manera que al final estamos ejecutando, por así decirlo, Emacs 26 dentro del Docker, pero los archivos están compartidos en nuestro servidor y a su vez dentro del contenedor, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos una carpeta dentro del contenedor, la compartimos con una carpeta de nuestro servidor, ¿de acuerdo? Y eso es bastante cómodo y bastante útil, porque nos evita, por ejemplo, tener que volver a instalar Git o otra serie de programas que necesitamos para que funcione pues aquello que deseamos hacer, ¿de acuerdo? O sea, podemos utilizar Git instalado en la Raspberry y luego pues podemos, como os decía, instalar la versión de Emacs mediante un Docker y compartiendo esa carpeta con una carpeta en local del servidor, pues podemos intercambiar archivos entre nuestro Docker, el interior del Docker, y nuestro servidor. Todo esto lo podemos hacer desde una línea de terminal, es muy muy sencillo. Ya os digo, voy a crear el post, os lo pondré y veréis que es muy sencillo. También podemos habilitar los puertos, en el caso de instalar un servicio, por ejemplo, caso de servicio de Syncin, pues bueno, si instaláis Syncin en la 1904, pues tan sencillo como abrir el puerto 22.000 que utiliza Syncin y el puerto de administración, que es el 8384, ¿de acuerdo? Entonces podemos, desde una única línea de terminal, pues instalar, o sea, descargar primero la imagen de Ubuntu 1904 y habilitar, por ejemplo, un volumen, como os digo, que es esa carpeta intercambiable con vuestro servidor, el local, y a su vez abrimos estos puertos para poder, digamos, para que el servicio Syncin pueda conectarse con el exterior, porque si no, no se podría conectar, ¿de acuerdo? Si no abrimos los puertos, pues nunca se podrá conectar. Así que una cosa muy interesante, por una parte, para instalar estas últimas versiones que os digo, en el caso de Macs, que no están disponibles en la versión de Raspbian, también otro tipo de aplicaciones o servicios que podemos encontrar en repositorios oficiales, instalarlos de un método súper sencillo, sin complicarnos la vida. Y todo esto venía a cuento un poco también que estaba un poco jugueteando con Pandoc. Bueno, pues Pandoc, la versión que estaba en Raspbian era la 1.17, cuando ahora actualmente está la 1.6.1. Imaginaros, es una versión un poquito antigua. Bueno, pues ya hace un rato estaba pensando, digo, bueno, pues cuando llegue a casa le meteré mano y voy a probar en la 1904 a ver qué versión de Pandoc hay disponible, porque estoy seguro que casi con toda seguridad será la 1.6. Por lo tanto, si tiramos, no sé, en el peor de los casos será la 1.5, pero ya no es la 1.17. Así que muy muy interesante esta propuesta, que os digo, muy sencillo, y además el día de mañana, si os arrepentís o queréis desinstalarlo, dejáis todo súper limpio, ya que, como sabéis, los Dockers tienen sus librerías independientes, no están compartidas con ese sistema operativo, porque al final lo que hacemos es el equivalente a virtualizar un sistema operativo, pero teniendo el kernel de Linux, estamos utilizando el mismo kernel que está utilizando Raspbian. Lo único que estamos instalando es aquellos paquetes necesarios para esa, digamos, virtualización a través del Docker. Así que, bueno, no me voy a extender mucho más. Tened en cuenta esto siempre que queráis probar cosas, siempre que queráis, por ejemplo, instalar un servicio y hacer pruebas, pues bueno, es una forma de hacerlo, y aseguraros de que no vais a romper absolutamente nada del sistema operativo, por ejemplo. Pero sobre todo, para instalar, como os decía, últimas versiones de paquetes que no están disponibles, en este caso en Raspbian, pues oye, es una buena solución. Así que, sin más, espero que os haya gustado este consejo de hoy, este podcast, y bueno, tan breve como pueda, pues os grabaré alguna cosilla más y ya os hablaré de todos aquellos scripts y cosas que estoy trabajando, que son bastante interesantes. Así que, sin más, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.